¿Cómo recuerdas tu barrio? Ahora mismo cambiadísimo, que es como cuando yo llegué. Y ella llegó aquí cuando se casó. O sea, ella nació en Villanueva del Ariscal, en el Aljarafe de Sevilla. Y en aquella época tú no te cambiabas de casa hasta que te casabas, sobre todo una mujer. Y ella se casó en enero y fue cuando empezó a El vivir aquí. 28, en el 62, 1962. Cuando yo llegué aquí, me vine a vivir con mi suegra y una cuñada, una hermana de mi marido, y ya luego después, cuando arreglamos este piso, nos vinimos aquí, arriba. Bueno, el recuerdo de mi barrio era un barrio mucho más chico, más familiar, menos bullanguero que ahora en cuanto a edificios. Todo esto que tú ves aquí, esto era una fábrica de ladrillo. Ahí jugábamos los chicos en el descampado, los chiquillos, todos aquí. Esto eran huertas. Esto en tiempo tuvo el nombre genérico de Tejares, porque era zona de Tejares. Esa zona había muchos barreros para sacar barro y para trabajarlo. Y la vida transcurría muy tranquila, era 4 cosas. Llegaba el verano y el verano era la calle. Salíamos por las tardes a ver la calle, íbamos por los cines, en Triana había 5 o 6 cines de verano en aquella época. El cine Avenida está donde ahora está Galgia, una urbanización de casas nuevas, unos bloques, frente por frente del comedor de las monjas. He vivido, como he vivido en Sevilla, de aquí no me he movido, ¿sabes? He visto todo como ha variado todo esto, y ha variado una burrada increíble. Y la evolución que tiene el barrio es, ya te digo, un crecimiento enorme, ¿sabes? Mi familia sí era del centro y nos mudamos cuando yo tenía como 12 años a la zona de la Pira del Pato. En aquel momento, bueno, pues yo no, primero era chico, segundo no conocía el centro, que ya había nacido, digamos, en un ambiente suburbano. La primera impresión fue que la casa que arregló mi padre para vivir, la primera vez que fui a verla, pues estaba llena de jeringuillas y de gatos muertos. Ya te estoy hablando del año 89, 88, por ahí. Así que, bueno, el centro, no solo la parte norte, digamos, donde estamos ahora, sino todo el centro de Sevilla estaba muy castigado, muy abandonado, muy castigado por la droga, bastante deprimido. No era un ambiente malo ni nada de eso, o sea, tampoco es que fuera, bueno, o sea, se convivía ahí un poco con eso y ya está. No había otro tipo de sociabilidad por la calle, ¿no? Pues estaban los heavy tomando litronas en la plaza todo el día, en fin, ese tipo de cosas que también tenía su interés. Bueno, había su mínimo peligro, si quieres, había también, bueno, pero no había tampoco, había un buen ambiente. Con mi negocio exactamente no te puedo decir el tiempo porque yo no soy esto de controlar mucho las cosas que hago en tiempo, pero llevo 54 años de alfarero y creo que puedo llevar con negocio propio aproximadamente 45 o 50. Bueno, los primeros años en el que yo estaba aprendiendo alfarería, todavía en los pueblos no había tanta industrialización de los productos alfareros y había una gran producción de cerámica que se distribuía por toda la región, en toda España prácticamente. Hoy pues ya ha cambiado un poco. Pues el sentido de las piezas que nosotros hacemos ahora no es el mismo que se hacía antes. Antes eran cosas más utilitarias y ahora son más decorativas, por lo cual hay que adaptarse, evolucionar o extinguirse. Hay que empezar por mi bisabuelo. En los años 20-30 ellos siempre habían vivido en la zona de los pueblos blancos de Cádiz, Sierra Norte. ¿Qué es lo que sucede? Que esos son años de reconstrucción y de crecimiento exponencial de las ciudades, especialmente de Sevilla,
y por lo tanto buscaba mucha gente por los pueblos para las obras. Vino a trabajar en la obra, estuvo 4 o 5 años en la obra y trabajando en la obra pudo comprarse una vivienda, que en este caso es donde vivimos nosotros. Que a día de hoy es en el centro de Sevilla, sí, pero que para la época era, que daba igual el centro de Sevilla que cualquier otra zona, quiero decir, era un sitio como cualquier otro, no había diferenciación como ahora que uno dice que vive en el centro de Sevilla y parece que tal, ¿no? Y mi abuelo compró esa vivienda y se dedicó desde entonces a la hostelería. Montó lo que ustedes habéis visto en el azulejo, no sé si en el reloj, que ponía Casa Calvillo, ¿no? Casa Calvillo es un bar que duró del 32 al 82 y no solo fue bar, sino que fue restaurante y hostal. Bar que además tuvo bastante repercusión e importancia en Sevilla. Era una zona muy frecuentada por artistas, por comerciantes, sobre todo ten en cuenta que ahí estaba al lado el círculo mercantil, por toreros, por ganaderos, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde entonces la gran suerte que hemos tenido, que yo creo que somos de las pocas personas que podemos decir esto ya a día de hoy, es que nos hemos quedado. Y no solo que nos hemos quedado, sino que hemos mantenido lo que hemos sido. Y yo creo que es un motivo de orgullo que, joder, a ver, al final es una tristeza muy grande ver que ya lo nuestro no es un barrio, que no existe un sentimiento de pertenencia porque no te sientes que pertenezcas a nada, porque ves que cada año van cambiando todo. Que no solo la superficie, sino que el interior de todo lo que son viviendas, tiendas, etcétera, ¿qué os voy a decir? Ya no es nada de lo que había antes. Porque eso, que nosotros abrimos ese local, el videoclub, que teníamos 21 años, y claro, no teníamos ni idea de nada, pero ahí aprendimos, vamos, yo ahí lo he aprendido todo, con todo el barrio, que eso era barrio, cuando nosotros habíamos hecho, y hombre, lo recuerdo como una de las épocas que mejor recuerdo de mi vida y que más he aprendido. Porque ya te digo que era muy chica en ese momento y aprendí un montón de cosas y lo que era el barrio, de conocer a todo el mundo, de ir aprendiendo sobre la marcha que nos enseñaban también la gente de aquí, ¿no? Del barrio. Pues luego, después de los años, pues dijimos que pues, queremos hacer queremos hacer más cosas. Y además que a mí, por ejemplo, desde que cuando era joven y eso, pues lo que más me gustaba era de todo era la música. Y dijimos, pues venga, pues vamos a abrir un bar aquí en la Alameda y nada. Sevilla tiene dos partes bien diferentes. Y una de los turistas y otra donde vive la gente. Y en la calle principal hay toda clase de ciegos. Y unos quieren que fumar y otros se rascan los pelos. Yeah, 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 yeah. ¿La relación con los vecinos ha cambiado? ¿Cómo Yo es he ahora? tenido mucha suerte con los vecinos y todavía hay herederos de los vecinos que había y muy bien con ellos, estupendamente. Y con la mujer esta del bar y con los hijos que están los 4 trabajando estupendamente. No, yo lo considero como mi familia. A mí me conoce todo el mundo y porque yo hablo con todos y me conocen muchísimo en todo el barrio, exactamente. En la farmacia, ya la tienda de comestibles que había no la hay. Claro. Aquí viene lo de ayuda De la dependencia. de la Un par de días a dependencia la semana. y dice que es imposible venir porque cuando viene aquí viene de la Alameda. Y dice que la calle Puente Pellón es imposible de pasar, De pasar. de turistas. Claro. ¿Verdad? Los cambios que ella ha podido vivir en el barrio, eso, una cosa que ha comentado, los cambios de los comercios tradicionales, Claro. en la alfalfa había uno que era de ultramarino, Nicolás, se llamaba, y eso se ha mantenido durante muchos años. Nosotros de pequeño íbamos a comprar ahí cosas de alimentación
Y después había una frutería que también tenía buena amistad con la frutera. Pero eso se han ido sacando la tienda, muriendo los propietarios. Pero después ha habido algunos cambios positivos. La plaza de la Alfalfa y la plaza de la Pescadería, eso era un aparcamiento de coches, tránsito continuo de coches. Y esa peatonalización que hicieron hace ya unos años, eso le ha dado mucha vida también a la zona. Y también ha traído mucho turismo. Las viviendas, que esto de al lado era una vivienda, la de enfrente también, pues eso lo han convertido a lo mejor los herederos de los propietarios o que se han vendido, lo han convertido en apartamentos turísticos. Eso es un cambio también importante, ¿no? Que ya aquí en la calle no solo está la de al lado y la del frente, sino muchas viviendas de vecinos que o han ido muriendo o eso las han convertido en viviendas turísticas. Y aunque aquí no, hombre, yo ya no vivo aquí, no creo que se note, y a ella incluso le da alegría escuchar que hay personas al lado, no está aquí sola, aislada, y le viene bien, pero sí se ha notado un poco ese cambio. Bueno, para bien, digamos, ha cambiado el mantenimiento que se ha hecho de la ciudad. No es que haya sido tampoco para tirar cohetes, pero ha estado bien. Se han recuperado calles, se han recuperado casas, se han recuperado fachadas. ¿Qué es lo que se ha perdido? Pues se ha perdido muchas cosas. Se ha perdido, por ejemplo, los cines de verano que había, incluso los cines. Se ha perdido una serie de vida relacional que teníamos los chiquillos, que conocíamos a la gente no solo de nuestra casa, sino de la calle y de la calle de al lado y de otra calle. La parte de San Jacinto peatonal, que tiene su afluencia, prácticamente tú entras por San Jacinto y no conoces a nadie. Yo, por ejemplo, no conozco a nadie, a lo mejor me encuentro a uno o a dos, ¿sabes? Porque nos hemos quedado reducidos de lo que teníamos. Teníamos todo el campo para correr, ahora no tenemos nada. Ahora, si te quieres ver a alguien, o te lo llamas por teléfono y te quedas con él, o no vas a ningún sitio, ¿sabes? Digamos que la Expo fue la excusa para hacer un montón de reformas en Sevilla que fueron cruciales. Sevilla era una ciudad muy incómoda y muy desagradable en muchos aspectos. Y a la calle Torneo, por ejemplo, era una cosa absolutamente insufrible, ¿no? Además, ya recuerdo porque yo al principio, o sea, yo iba al colegio y pasábamos por la calle Torneo, porque claro, tenías que cruzar el puente para ir al Aljarafe. Y era una cosa un poco ya estrecha y llena de coches, ¿no? Sino casi sórdida, ¿no? Con el tren al lado, etc. Toda esa mejora de la ciudad, que también se tradujo en un montón de equipamientos nuevos y de actividades culturales. Sevilla dio un salto tremendo de ser una ciudad muy desconexa a tener una vida más urbana, si quieres, mucho más activa, ¿no? Mucho más interesante. A partir de ahí hay otro cambio, ¿no? En el que sí se empieza a ver otro proceso distinto, es que la ciudad ya, bueno, gracias a que se ha mejorado en todos los sentidos, pues a gentrificarse el centro. Antes el centro había estado abandonado por la gente que lo había habitado con anterioridad. La gente se había ido al extrarradio, se había dado los remedios, se había ido a todo. En esa época, después de los 90, empezaba a haber un impulso por volver al centro. Y entonces he empezado, digamos, un proceso también primero de reactivación y segundo ya de gentrificación, claro. Al principio bien, pero bueno, esas cosas siempre al final acaban derivando en otros problemas, ¿no? Empiezan a caer las tiendas de barrio, empiezan a desaparecer ese ambiente como más vecinal, si quiere, que a veces está bien y a veces es molesto. Tampoco las cosas tampoco hay que romantizarlas más de lo necesario, pero vamos. Pero vamos, no fue una etapa mala tampoco, ¿no? Me acuerdo además que en esa época ya empezaron a activarse algunas zonas de la ciudad que antes estaban, supongo que si hablas con gente de Triana también te lo van a decir, pero aquí en la Alameda también se empezaron a activar otro tipo de cosas. La Alameda era un sitio absolutamente abandonado, lleno de coches y la calle Amor de Dios era la calle de las funerarias, ¿vale? O sea, había dos o tres funerarias, entonces tú vas por la calle Amor de Dios, llegaba y estaban escapándote con las lápidas ahí. Era un sitio muy, ¿no? Y bueno, empezaron a abrir cosillas aquí, empezaron a abrir como la gente empezó a tomarlo un poco, sobre todo después de la Expo.
seguía habiendo zonas chungas, ¿vale? Pero la calle aquí en Costa fue de las últimas que aguantaron en ese sentido. Pero bueno, se iba activando y había como cierta... Estaba interesante. Entonces pues hay todo ese momento en el que bueno, la cosa se está reactivando, está empezando el proceso de gentrificación, que después a partir de los 2000 se hace más potente. Hay cosas que ya no me molan, o sea, ya no me... A ver, es que ha habido como varios ejes de cambio, ¿no? Como simultáneo. Primero el tema de las setas, ¿no? Ha sido un cambio gordo en el centro, y después el tema de la Alameda. Pero las setas han tenido un efecto enorme, sobre todo el eje Feria, Siete Revueltas, Plaza del Pan, etc. Y la Alameda también han tenido un gran efecto en todo el eje desde Calatrava hasta la Plaza del Duque. A partir de esos cambios que ha habido como más potentes, ¿no? En estos dos ejes que te digo, sí es verdad que me reconozco menos en muchos sitios. También tampoco me preocupa, en el sentido de que, yo qué sé, la calle de Regina era una cosa muy deprimida, ¿no? José Gestoso era absolutamente horrible, ¿no? Siete Revueltas estaba de capa caída desde que hicieron el Corte Inglés, y estaba, cuando todo el eje comercial había ido siempre por ahí en la ciudad, con lo cual el edificio que decía Las Setas, que a mí no me gusta como edificio, no me gusta como operación tampoco, pero bueno, es verdad que sí ha hecho ahí que aquello vuelva a recuperar un cierto protagonismo en la ciudad, eso no está mal. En la Alameda había una cierta intención, ¿no? Programática, un cierto programa de introducir un gran eje de ocio en el corazón de la ciudad, ¿vale? Y eso ha funcionado, eso fue una cosa que se quiso hacer y se hizo, y aquí lo ves. Eso ha eliminado mucho del ocio que había antes, que era un poquito más, no voy a decir de barrio, porque no era de barrio en concreto, sino era un poquito más como singular, si quieres, o especial, ¿no? Menos formulaico, menos, ¿no? Ahora muchos de los bares que vienes por aquí pues parecen, no sé, el modelo de ocio aquí a mí se me parece más a un paseo marítimo de una ciudad de costa que realmente a lo que, ¿no? Este bar en concreto es uno de los pocos a los que voy a la Alameda, porque todavía no sé, tiene el patio, tiene todavía un cierto, ¿no? Pero hay muchas cosas que tú dices, bueno, esto ya podría estar en cualquier lado. Por ejemplo, Feria, la calle Feria, que es una calle con muchísima identidad en ese sentido, si quieres, muy especial, muy propia de Sevilla, con una gran historia dentro de Sevilla, tal y cual, esa ha aguantado más. ¿Vale? La Alameda ha cambiado mucho antes que la calle Feria. La calle Feria ya está cambiando. Te pasas ahora por la calle Feria y hay todo pizzería, heladería ¿vale? Entonces, bueno, pues empiezas a echar de menos algunas de las cosas. Yo tengo una edad en la que empiezo a echar de menos cosas, pero no porque romantice nada, sino porque, bueno, antes eran como cosas singulares del sitio y era como bueno, eso las encontrabas aquí, ¿no? Era como tú dices, pues tienes como... franquicias o bueno, modelos, o la ahora se ha puesto de moda los sitios estos de café en pijo, ¿no? Claro, y todos son distintos, todos son iguales, ¿no? Sí, ¿vale? Sí. Antes el café era una mierda y te hacía un agujero en el estómago, pero el camarero te conocía, esas cosas. Sinceramente venía pensando, cuando venía para acá, que realmente yo ya no sé quién vive en la Alameda. No, ya no, para empezar no conozco a nadie que viva aquí, y no sé qué. Pasa que bueno, la Alameda está muy cerca de toda la calle Feria, tal y cual, y hay como muchos servicios. Te vas al barrio Santa Cruz y es que ya no hay niños para el colegio, ¿vale? Y si quieres hacer la compra, olvídate, llama a Mercadona y te lo traen, ¿vale? Claro, los rendimientos de los negocios para turistas son mucho mayores que los de una mercería de barrio. Eso es así, los comercios los echan, y eso quiere decir que tú ya no resuelves tu vida toda en tu barrio, y que hay mucha infraestructura para gente que, como tú dices, va de visita. El turismo ha venido parece como si hubiese caído una tormenta. Evidentemente, en un país donde se vive del turismo bastante, ¿no? Es una buena parte de todo el ingreso económico que entra, pues no se debe despreciar el turismo. Nosotros también, cuando vamos a cualquier sitio, también somos turistas. Solo se debe de controlar un poco, porque a veces es excesivo, lo que sea, pero no despreciarlo. Hombre, la Sevilla del pasado
pues yo pienso que siempre ha tenido mucho más duende y más alma, ahora no pienso que sea solo Sevilla, pienso que es en general. Ahora se está perdiendo mucho, digamos, el contacto vecinal, ¿no? No nos conocemos nadie, y ese tipo de cosas hace que los barrios y las zonas sean cada vez más impersonales. Es lo único que yo pienso que puede haber cambiado. Hombre, cuando tú vives a lo mejor en un sitio, en un barrio donde se conoce todo el mundo y sabes este hijo de aquel o del otro, el padre, en fin, sabes desde que nació hasta que se muere prácticamente, es un poquillo más humano que cuando ves a gente que no la conoces en la vida ni no has hablado nunca y lo mismo viven 3 casas más al lado de la tuya. Que era un barrio como cualquier otro, que era el centro, que a lo mejor estaba más frecuentado por un poquito más de burguesía, de mercaderes, de ganaderos según la época. Pues es verdad que tenemos al lado el círculo mercantil e industrial. Evidentemente pues había, sobre todo a partir de los años 50, más dinero en la zona, pero más allá de ello era Sevilla. No hay más que ver las fotos, eran negocios locales, eran gente de aquí, era tal. Y no me quejo por el extranjero, sino por nuestra, ya no adaptación a ellos, sino venta. Tú te vas a muchos otros lugares y, vale, eres el extranjero que se tiene que adaptar a sus horarios de vida, a sus alimentos, a sus no sé qué, no sé cuánto. Ahora somos nosotros los que ponemos que ya a la 1:30 servimos almuerzo, o a la 1 o a las 12:30, o que ya no te ponen la tostadita con jamón y tomate, sino que es aguacate y salmón y que si tal no sé qué. A ver, de todo está bien un poco, está rico, yo también puedo tomar un brunch, ¿no? Está guay, está rico, tal. Caro como no voy a decir palabra porque estamos aquí grabando en serio, pero bueno, está bien. Otra cosa es que no estamos vendiendo totalmente a eso, que está muy bien dar cabida, de hecho animo a ello, hemos sido una zona totalmente mestiza y con la que han pasado miles de culturas y generaciones y de lo cual tenemos que sentirnos orgullosos porque somos lo que somos gracias a ello, pero lo estamos vendiendo. Todo aquello que el turista a día de hoy reclama y por lo que viene a Sevilla, como sigamos así, no lo vamos a tener. ¿Por qué? Porque lo estamos vendiendo, lo estamos perdiendo. Ahora, ¿qué va a pasar de ser el centro de la zona turística a ser la Barzola, o a ser el Cerezo, o a ser cualquier otra que eso pueda a ustedes ocurrir? Entonces, bueno, la diferencia es que antes era barrio y que en cada esquina tenías tus lugares de confianza y ahora pues son menos. Ahora bien, lo sigo viendo, para los que porque muchas veces ahora dice la gente, pues en el centro ya no hay donde sentarse, no hay donde tal, no sé. Yo tengo mi sitio, yo vivo aquí. ¿Dónde os he traído? Al lado de mi casa, ¿no? Y mira, he saludado a Miguel y me reconoce desde chico, no sé cuánto. Oye, que sé la floristería abajo de mi casa, que lo habréis visto. Son como mi familia también. La lotera de al lado, cualquier, no sé, podemos hablar de un montón. Seguimos teniendo nuestros sitios, sigue habiendo barrio, sigue habiendo vida de barrio, sigue habiendo vida de barrio porque sigue habiendo gente de aquí. Pero si nos convertimos en una ciudad de tránsito en la que la gente que está aquí está durante meses o que viene a jubilarse o que tal, no se puede generar una cultura porque todo lo que está es de paso. Hombre, pues ha cambiado un montón de cosas, sobre todo la gente. Ya hace mucho tiempo que yo ya no vivo aquí, pero lo que veo cuando vengo no... A ver, sí que queda algo, pero no es lo mismo que antes. Vamos, no tiene nada que ver, porque además de lo que yo recuerdo de que tenía 21 años, ahora que tengo 46, no queda esa cosa de barrio y todo eso, yo no la veo ya, y me da pena la verdad, porque no es lo mismo ya. Tú ya no puedes vivir aquí, o sea, que es imposible, entonces yo no lo veo para mejor. Por ejemplo, mucha gente, sí, gente que pasa por aquí, pero luego no hay gente que pueda vivir aquí, ¿sabes? Que tú digas de hacer el barrio, que es lo que a mí, por ejemplo, me gusta de Andalucía, ¿no? No lo veo, no me gusta, la verdad. Yo viví aquí
y pasabas por aquí y conocías prácticamente a todo el mundo. Y mira, hola, ¿qué pasa? No sé cuánto, ¿cómo te va? Te tomabas algo con alguien aquí, allí, pero es que ahora ya yo paso por aquí, es que no hay nadie que conozca. Me dicen que Miguelito de la montaña ya no quiere salir. Me dicen que Miguelito de la montaña ya no quiere salir. Él dice que se encuentra muy contento, que allí la vida la pasa feliz. Él dice que se encuentra muy a gusto, que allí la vida pasa muy feliz. Ay, ¿qué le estará pasando al profe Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al profe Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale. La, 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 la. 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 Yo lo veo difícil porque los precios de la vivienda aquí supongo que serán imposibles para volver. Y además que creo que ha afectado no solo al barrio de la Alfalfa, sino a todos los barrios de los cascos históricos, no solo de Sevilla, sino de muchas ciudades. Y no solo de España, realmente, un problema que se está viendo en todos lados. Sí. Pues eso, la gente va o moviéndose o falleciendo. Y las casas no se vuelven a ocupar. Claro. Está claro que ahí tiene que intervenir la política y regular un poco el mercado, ¿no?, de la vivienda. Sí. La solución no se me ocurre, pero por ahí debe de ir. El principal problema que tenemos, que vamos, lo tiene todo el mundo, es el problema habitacional que hay. Habitacionalmente la ciudad está fatal. Si tú lo ves, nada más que en los precios que han alcanzado los alquileres. Y el futuro que tiene esto, pues mira, a ver cómo salimos de esto. Hay que evolucionar de otra forma. La persona tiene que tener un desarrollo, una cosa, pero tiene que tener también una salida. El pueblo no le pide al gobernante otra cosa, sino que le dé salida, no que le dé problemas. Es lo que tiene que hacer. Básicamente lo que va a pasar es que, o lo que yo veo que creo que va a pasar, es que Sevilla va a ir perdiendo, digamos, ese interés de ese ambiente como un poquito especial y un poquito atractivo que tiene, ¿vale?, a base de, sencillamente, de sustituir una población por la otra, y eso quiere decir que al perder ese atractivo, la oferta turística va a tener que ser más asequible. Como los apartamentos van a ser más baratos, la capacidad de reinvertir en esa infraestructura turística va a ser menor, con lo cual se va a degradar, con lo cual sigue siendo más barato. Entonces llegará un momento en que todo este boom turístico lo que va a pasar es que se va a ir degradando, ¿vale? Cuando eso se degrade, pues va a haber un vacío, porque no va a haber una población digamos, residente local que lo sostenga, ¿no?, ni un tejido de comercio, ¿no? Entonces, pues, llegaremos a un momento en el que esto tenga serias consecuencias. Sevilla es que es la ciudad más bonita del planeta, y vivir en Sevilla es un lujo. Vivir en Sevilla es un lujo, y cada vez lo tienen más fácil. No para vivir, porque la vivienda y todo eso yo estoy hablando para vivir, no que puedas conseguir, todo eso supongo que lo arreglará, ¿no? Porque ahora mismo un chaval lo tiene difícil, ¿no?, para adquirir una vivienda, una cosa, pero bastante, muy difícil, ¿sí?, muy difícil. Pero lo que yo hablo es del estilo de vida. Ahora, que tiene sus problemas de vivienda y de todo eso, que eso es lo que deberían de hacer. Lo que deberían de hacer los políticos, que supongo que debe de ser su trabajo, proporcionar vivienda a la juventud y modo de vida. De momento que quiero quedarme. Una mezcla entre quiero y, no sé si responsabilidad, porque tampoco creo que tenga responsabilidad, pero creo que es un motivo de orgullo, y vuelvo a repetir esta palabra, el quedarnos. Es un motivo de resistencia, porque quedarse a día de hoy es revolucionario. Quedarse es revolucionario. Que el futuro es más, pues con menos gente de aquí, con menos... Es que gente de aquí suena incluso racista, ¿no? No voy por ahí, creo que se me entiende, pero cada vez más vendidos al turista de una semana. Que el turismo es bueno, pero en su justa medida, y como no diversifiquemos nuestros ingresos económicos, Sevilla... Mira la pandemia.
Entonces, si es que iba a decir, si entra un gobierno, un ayuntamiento, lo que sea, que diversifique o que no le dé tanta prioridad al turismo, hablaremos. O que regularice, que es que no es otra palabra, que es regularizar, que no es prohibir, que no es tal, hablaremos. Pero es que no creo que vaya a suceder. No creo que vaya a suceder, que aunque suceda, no creo que vaya a haber un gran cambio. Creo que es momento de darlo por hecho y a partir de ahí ser nosotros los que tomemos decisiones, como el quedarse. A ver, es que yo mismo me escucho o me voy a escucharlo cuando termine esto, y sueno a inmovilista. Si es que yo lo sé, pero correspondo. Que quiero que donde yo me he criado acabe siendo un parque temático. Si no lo es ya. Entonces el futuro, pues, por mucho que me duela, supongo que es menos de lo que hay aún. Pues el futuro lo veo un poco negro. La verdad, como no sé cómo vosotros que estoy viendo, que a lo mejor tenéis hay un poco de esperanza, pero si no, esto lo veo fatal. No veo que esto vaya, que no sé cómo se podría cambiar esto, pues creo que ya esto ya está, nada más que los que viven aquí, ¿sabes? Pero si no ya, es que es imposible, yo creo. Aunque haya gente que quiera hacer cambios, pero es muy complicado porque ¿cómo cambias tú todo esto? Si tú nada más que te estás fijando en todo lo que viene de fuera y no cuidas esto, es que entonces, ¿qué vamos a hacer? Es que ya eso ya me parece que no sé qué es lo que va a ser de nosotros, vamos. Y de nosotros ya sí que no sé. Claro, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Voy a hacer una pregunta a vosotros. ¿Ustedes dónde vais a vivir? Buena pregunta. por eso estoy haciendo esto. ¿Sabes? Porque estoy todo el día preguntándomelo. Con arrimo y sin arrimo, todo me voy consumiendo. Con arrimo y sin arrimo, todo me voy consumiendo. Más por ser de amor el lance de un ciego y oscuro salto, y fui tan alto, que le di a la casa alcancé, y así toda criatura enajenada se ve.